Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre un tema de ecuaciones diferenciales, el cual es el factor integrante. El factor integrante nos puede ayudar a convertir una ecuación diferencial que no es exacta a una exacta. Tenemos el siguiente ejemplo. Y sobre x por diferencial de x más y al cubo menos logaritmo natural de x por diferencial de y es igual a 0. Para que esta ecuación sea exacta, tiene que cumplir con que la derivada parcial de m respecto de y tiene que ser igual a la derivada parcial de n respecto de x. Entonces procedemos a calcularlo. La derivada parcial de m respecto de y nos queda como 1 sobre x. Y la derivada parcial de n respecto de x nos queda como menos 1 sobre x. Por lo tanto, esta ecuación diferencial no es exacta. Para el factor integrante tenemos tres casos. El primer caso es una función que solo depende de x. El segundo caso, una función que depende de y. Y el tercer caso, una función que depende de x y de y. Aquí solo vamos a ver el caso 1 y 2. Para obtener una función respecto de x, tenemos la siguiente fórmula. my menos nx sobre n, donde my es la derivada parcial respecto de y, y donde nx es la derivada parcial de n respecto de x. Con lo cual nos quedaría f de x es igual a 2 sobre x sobre y al cubo menos logaritmo natural de x, que simplificando nos quedaría como 2 sobre x por y al cubo menos logaritmo natural de x. En este caso ya no podremos proseguir resolviendo nuestra ecuación diferencial, porque nuestra función tiene que estar en solo términos de x, y aquí tenemos términos de x y de y, con lo cual procedemos al siguiente caso. Caso 2. Factor integrante respecto de y. Para obtener una función de y, tenemos la siguiente fórmula. G de y es igual a menos my menos nx sobre m. Aplicando esta fórmula nos quedaría como menos 2 sobre x entre y sobre x, con lo cual nos quedaría g de y es igual a menos 2 sobre y. Ya que encontramos nuestra función que dependa de x o que dependa de y, procedemos a aplicar la siguiente fórmula para encontrar nuestro factor integrante, el cual es mu es igual a e a la integral de g de y diferencial de y, o mu es igual a e a la integral de f de x diferencial de x. Ahora procedemos a encontrar nuestro valor de mu, que es nuestro factor integrante. Para esto primero hay que resolver la integral de g de y, con lo cual quedaría integral de menos 2 sobre y de y es igual a menos 2 integral de y sobre y nos quedaría como es igual a menos 2 logaritmo natural de y. Por lo tanto, mu es igual a e a la menos 2 logaritmo natural de y. Simplificándolo nos quedaría como mu es igual a y a la menos 2. Ya teniendo nuestro factor integrante, solo procedemos a multiplicar toda nuestra ecuación diferencial por el factor integrante, con lo cual nos quedaría y a la menos 2 por y sobre x diferencial de x más y a la menos 2 multiplicado por y al cubo menos logaritmo natural de x por diferencial de y es igual a 0. Y simplificando nos quedaría como 1 sobre y por x diferencial de x más y menos y a la menos 2 logaritmo natural de x por diferencial de y igual a 0.
Con esto, nuestra ecuación diferencial ya es exacta y ya podemos resolverla de manera normal. Resolver una ecuación diferencial lineal por el método del factor integrante. Para que una ecuación diferencial sea lineal, debe cumplir con la siguiente ecuación estándar: dy sobre dx más p de x por y más g de x. Si g de x es igual a 0, tenemos una ecuación diferencial lineal homogénea. Y si g de x es diferente a 0, tenemos una ecuación lineal no homogénea, como en este caso, que es diferente de 0. Como primer paso, debemos retirar el factor x, de manera que nuestra ecuación nos quede como nuestra ecuación estándar. Lo haremos dividiendo toda nuestra ecuación sobre x, de tal manera que nos queda dy sobre dx más 2y sobre x es igual a 3 sobre x, y de esta manera nuestra ecuación ya queda en forma estándar. Como segundo paso, vamos a utilizar el factor integrante. Este se obtiene de la siguiente manera: factor integrante igual a e elevado a la integral de p de x diferencial de x. De manera que sustituyendo tendríamos que el factor integrante va a ser igual a e elevado a la integral de 2 sobre x diferencial de x. Este 2 lo podemos retirar de nuestra integral, de manera que tenemos e elevado a 2 veces la integral de 1 sobre x, y recordemos que 1 sobre x integrando quedaría e elevado a la 2 veces logaritmo de x, de tal manera que este 2 va a subir como exponente por propiedad de los logaritmos y quedaría e elevado a la logaritmo natural de x cuadrado, de manera que nuestro factor integrante sería x cuadrada. Como tercer paso, este factor integrante va a multiplicar a toda nuestra ecuación, es decir, de ambos lados de la igualdad, y quedaría de la siguiente manera. Como podemos observar, se pueden eliminar ciertos términos de x, quedando así: x cuadrada diferencial de y sobre diferencial de x más 2 veces x por y igual a 3x. Como nos podríamos dar cuenta, los términos del lado izquierdo de la ecuación se pueden expresar como la derivada de un producto. En este caso es el factor integrante por la variable y, de tal manera que nos queda la derivada de x cuadrada por y respecto a x es igual a 3x. El siguiente paso sería integrar en ambos lados de la ecuación. Para eso, diferencial de x que está del lado izquierdo lo vamos a pasar multiplicando del lado derecho de nuestra ecuación, de tal manera que podamos integrar cada lado de esta ecuación. Aplicando el teorema fundamental del cálculo del lado izquierdo de nuestra ecuación, tendríamos que x cuadrada por y va a ser igual a la integral de 3x. Esta integral vamos a obtenerla de tal manera que sacamos el 3 de nuestra integral y tendríamos 3 veces por x cuadrada sobre 2 más una constante de integración. El último paso ya para terminar nuestro ejercicio es despejar a y. Tendríamos que y va a ser igual a 3x cuadrada sobre 2x cuadrada más c sobre x cuadrado. Lo único que queda es eliminar términos, de tal manera que queda y es igual a 3 medios más c por x cuadrada. Y esta es nuestra solución de nuestra ecuación diferencial.